A contramano. Hoy nos vamos a seguir dando un gran lujo que es aprender sobre la homeopatía, esta nueva forma de curar, por lo menos para la mayoría de la gente. Creo que muy nueva no es, pero sí para el gran público. Y tenemos a un gran exponente para que nos explique y nos introduzca en este mundo. Él es Eduardo Chávez, es un doctor, es un médico como todos los médicos, encima con un currículum que no tienen muchos, en lo más mínimo, y además él eligió la homeopatía como forma de ejercer su profesión, y es por eso que nos hace el honor de atendernos, y por eso que te va a contar de qué se trata esta forma de medicar. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado, la invitación. Por favor, es un gran Un placer. honor. A ver, sigamos con este fascinante mundo. La verdad que nos dejaste intrigados aquella vez. Bueno, no sé cuáles son las dudas que pudieron haber surgido en cuanto a la primer charla que tuvimos. Por ahí sería mejor eso, porque uno por ahí habla de cosas que a la gente no le interesa, ¿no? No, a ver, en Eh, este caso yo creo que las dudas son estructurales porque nos han acostumbrado a cosas tan la- diferentes. sí, exacto. Es una concepción distinta de lo que es la enfermedad y la salud. Contabas que lo similar cura lo similar, eso ya es una Exacto. revolución. Después contaba que en realidad el remedio casi no tiene sustancia, eso es otra revolución. Después en un momento contabas que muchas veces, bueno, volviendo a este principio de que lo similar cura lo similar, se apoya en que, vas a ver que hice la tarea y te presté mucha atención, que decía que el cuerpo siempre va a generar un efecto, va a luchar contra el medicamento. Entonces, al usar Val- algo similar a lo que uno está sufriendo, hace que el cuerpo se cure solo, entre comillas. Pero hablabas de la medicación como algo que muchas veces se deja de dar para que el cuerpo trabaje a su manera, y eso es otra revolución. Digo, uno está acostumbrado a tomar cada vez más para obtener cada vez más. Bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, nosotros, como somos por ahí demasiado pretenciosos, pero lo que nosotros queremos es curar al paciente. O sea que eso quiere decir que llevarlo a un estado saludable. Por lo tanto, la idea no es darle remedio homeopático toda la vida, sino realmente cuando está desequilibrado y lo necesita para que se pueda equilibrar. Entonces la idea a veces que uno hace es, bueno, dar un remedio, después suspender para ver cómo evoluciona sin el remedio, si necesita más medicamento, mayor potencia del remedio, porque la otra cosa interesante de la miopatía, que no, hay gente que lo hace y a veces eso es contraproducente, repetir el mismo remedio, la misma potencia del remedio, y eso a veces lo que hace es revertir todo lo curado, ¿verdad? Entonces, hay que ir regulando las potencias del remedio de acuerdo a la reacción. A Nosotros ver, tenemos, me surge una pregunta, querido Eduardo. Vos hablabas, decías que el remedio homeopático casi no tiene sustancia, en la mayoría de los casos solo es información, energía. ¿Cómo esa energía se puede graduar en diferentes potencias? y sí, bueno, porque se prepara, digamos, la forma de preparación del remedio homeopático, digamos, va generando una energía más sutil con lo que se llama la dinamización, o sea, el remedio se va diluyendo y succionando, o sea, se va golpeando sobre una superficie elástica para imprimir
al solvente las características de lo que sería el soluto o esa información que figura, ¿no? Que está A ver, establecida. Eduardo, te hago una preguntita que es un mito popular de alguna gente que hasta ha usado homeopatía, pero tiene como la idea de que para cuestiones muy fuertes se usa la alopatía y para cuestiones más leves y más de todos los días se usa la homeopatía. He conocido casos de gente que hacía eso. Siempre me pareció medio un disparate, pero bueno, te lo planteo porque... Bueno, sí, a veces hacen eso, por ejemplo, tienen una angina en el transcurso del tratamiento y toman por ahí un antibiótico, cuando en realidad a lo mejor o con el mismo remedio que estaba tomando, si se administra de otra manera de dosificar, se puede corregir, o por ahí hay que agregar un remedio complementario, lo mismo si es una neumonía, una angina, una diarrea, un cuadro gripal. No, no es necesario, en general, a veces no queda otro remedio. Desde ya en alguna emergencia hay que usar todo lo necesario para sacar al enfermo de la emergencia, sea alopatía, cirugía o lo que fuere, ¿no? Bien. Por O sea, supuesto. salvo Hay casos de que ser urgencia, homeópata, pero no tonto, ¿eh? claro, sí, sí, sí. Hay que ser homeópata, pero no tonto, rescato esa frase, pero más allá de la emergencia, no habría ningún tipo de especialización de la alopatía en lo grave y de la homeopatía en lo leve. No, 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 no nada es de eso. así, no es así. De hecho, nosotros tratamos enfermedades que son bastante complicadas, como enfermedades inflamatorias crónicas, problemas alérgicos, procesos autoinmunes. ¿Qué son los procesos autoinmunes? Es una especie de jaque mate en el que está encerrada la medicina tradicional, sobre todo porque es muy pretenciosa y quiere explicar todo, y sin embargo hay una cantidad de enfermedades que se le están escapando, ¿no? Y las enfermedades autoinmunes son... Bueno, las enfermedades autoinmunes son aquellas donde el organismo se agrede a sí mismo. De acuerdo a donde se agreda, va a ser el diagnóstico de la enfermedad. Si se agrede sus articulaciones, va a ser una artritis reumatoidea, por ejemplo. Si se agrede la piel y los músculos, va a ser una dermatomiositis. Si se agrede el riñón, va a ser una nefropatía. Si se agrede el sistema nervioso, bueno, ahí hay distintos procesos. Está, por ejemplo, la esclerosis múltiple, está la esclerosis lateral amiotrófica, Y la está homeopatía da solución a eso. ayuda mucho, sí, a solucionar ese tipo de problemas. La esclerosis lateral amiotrófica es más complicada, más difícil, pero ayuda mucho a resolver ese tipo de problemas. Lo mismo que los problemas alérgicos, que generan muchos problemas en piel, en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, con bronquitis espasmódica. Vos decías recién que la costumbre de tomar el remedio siempre. Bueno, porque el remedio alopático en general no es curativo, o sea, es paliativo. O sea, resuelve, digamos, el síntoma, pero no resuelve la causa. Tenés una bronquitis espasmódica, bueno, das algo para, digamos, el broncoespasmo, pero no curás la causa de eso. Se siguen repitiendo, entonces la homeopatía lo que logra es evitar que se repitan esos procesos. Y una cosa interesante es saber que la homeopatía, así como hay lo que se llaman las reglas de reacción a los medicamentos, también nosotros tenemos una ley que es de la curación. Los procesos curativos se van dando de lo mental a lo físico, de lo interno a lo externo, a los órganos más importantes a los menos importantes. Y muchas veces se van dando, digamos, en el proceso curativo, procesos previamente padecidos, que han sido suprimidos, generalmente con la medicina alopática o con alguna cirugía. Entonces, a veces, en el proceso curativo, se van dando procesos que se padecieron previamente, generalmente más leves y de más breve duración, y que en general con el mismo remedio de fondo constitucional que está recibiendo, administrado en otras potencias, de otra manera, se corrige. Y si no, bueno, hay que dar
complementario, ¿no? Eso también pasa, por eso es importante consultar al homeópata, porque por ejemplo, uno tiene un proceso bronquial crónico y se va curando, y es probable que aparezca alguna otitis, por ejemplo, y esa otitis parte del proceso curativo, ¿no? Eso No, era otra revolución que vos planteaste el otro día, que no siempre la enfermedad era mala. Nosotros estamos acostumbrados lógico. a verla así como algo malo, como algo que hay que evitar y alejarse de. Claro, que hay que suprimir de todos modos, lo mismo que la fiebre, ¿no? Cuando sabemos que la fiebre es una reacción de vida y una reacción de curación. Entonces no hay que tratar la fiebre en la medida de lo posible, salvo con medidas físicas, como decía, baños refrescantes o baños fríos, pero sin medicamentos, porque eso generalmente bloquea el proceso de curación, sobre todo la reacción inmunológica. Eduardo, O sea, aún en chicos que tienen fiebre muy alta, porque entiendo que sí, los claro. padres ahí entran en pánico por los problemas que puede traer la fiebre y vos que encima sos Bueno, los pediatra. problemas que puede traer la fiebre no son ninguno. Lo que y- pasa es que la fiebre es lo único que puede producir en menores de 3 años, sobre todo cuando son cambios bruscos de temperatura, lo que muchas veces se produce por tratar de enfriarlo al chico de golpe, entonces se le da un baño que en vez de bajarle la temperatura, le baja la temperatura externa, pero le aumenta la temperatura interna, o se le da un poderoso antifebril. Muchas veces en esos cambios se producen convulsiones en menores de 3 años, pero eso no quiere decir que le produzca meningitis. Entonces la gente dice, no, porque si tiene fiebre muy alta produce meningitis. No, la meningitis produce fiebre. Por eso es Mira, importante saber cuál es la causa de la fiebre. Si es una angina, una neumonía, es un proceso eminentemente emocional o es una meningitis. Hay que hacer el diagnóstico clínico. Eso es lo elemental en cualquier homeópata. Primero hay que hacer el diagnóstico clínico, para saber ¿no? qué es lo que está ¿De pasando. qué estamos hablando? Porque también tenemos que saber qué es lo que hay que controlar. Lo mismo los análisis de sangre. Nosotros tenemos que evaluar el análisis de sangre, porque a veces el paciente dice que está bien, que se siente bien, y es cierto, y demás, pero si hay un valor de laboratorio que sigue dando mal, el proceso no está curado. Tengo entendido, pero enséñame, que ustedes tienen una idea diferente de estas mediciones que se parecen mucho a las que se hace en un taller mecánico con un auto, de colesterol alto, esas cosas que hace que tanta gente tome tantas pastillas tantos días seguidos de su vida, muchas veces el resto de su vida. Nosotros hacemos controles clínicos como cualquier médico clínico. Y si hay una alteración, bueno, hay que tratar de resolverlo. Ahora, lo que pasa es que la medicina dominante, digamos, está manipulada por las grandes farmacéuticas. Ustedes saben que a nosotros la currícula está controlada por ellos. Entonces, lo que nos enseñan es lo que les conviene económicamente a los laboratorios que producen medicamentos. Entonces, por ejemplo, si tienen colesterol alto, que bueno, ustedes saben que el colesterol ha variado, como yo ya tengo casi 58 años de médico, conozco los valores, ¿no? Al principio llegaba casi hasta 290 el valor normal de colesterol, después lo bajaron a 245, después a 220, ahora 200, y ahora dicen es mejor tener por debajo de 200, lo cual es una aberración, porque el colesterol, primero que es un protector, por eso muchas veces el colesterol le sube a la gente que se siente protegida, porque protege que, y nada más y nada menos que la célula, la membrana de la célula, y sobre todo las neuronas. Por eso es conveniente que cuando uno tiene cierta edad, como en mi caso, no tenga el colesterol tan bajo, porque se ha visto que, digamos, hay mayor posibilidad de tener trastornos propios de la vejez cuando uno tiene el colesterol muy bajo. Y por otro lado, el núcleo del colesterol es
núcleo, el ciclopentano-fenanteno, que es común a muchas hormonas. Entonces, si yo estoy alterando el ciclo metabólico del colesterol con una medicación, voy a estar alterando todo, no voy a alterar solo. Es decir, en ese sentido me acuerdo que Kahneman se burlaba, le decía, no se olviden de decirle al paciente cuando toma el remedio qué es lo que tiene que hacer, no vaya a ser que se le ocurra hacer otra cosa, o que en vez de ir a un órgano vaya a otro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces va a alterar todo el metabolismo del colesterol, con lo cual va a producir un desastre. Entonces, hay formas naturales de bajar el colesterol si está muy alto, pero lo que hay que saber es que en el caso, por ejemplo, del colesterol, no es el colesterol el que produce el infarto, porque todos dicen, no, porque tenés el colesterol muy alto, eso te va a tapar las arterias. No es así, es un simplismo médico. Lo que produce que se deposite el colesterol en las arterias, ¿qué es? Es la inflamación de la arteria. Hay una arteritis, una arteritis, o sea, se inflama la parte interna de la arteria, el endotelio. Ahí el colesterol se deposita como para suavizar la pared y que la sangre siga circulando. Lógicamente, si se deposita de más, va a tapar, sobre todo si es una arteria pequeña, como puede ser una coronaria, que se tapona por el colesterol, pero en realidad porque previamente esa arteria sufrió un daño, sufrió una úlcera. Entonces, lo que hay que evitar casualmente es que se ulcere. El infarto se produce en el intento de curación del organismo de esa úlcera producida por un estrés, una situación ignominiosa, algún cuadro. Ustedes fíjense que cuando se producen los infartos, generalmente cuando la gente está de vacaciones. Cuando está de vacaciones, que empieza a producir la etapa curativa del proceso, es cuando se produce el infarto. Impresionante. El infarto se va a producir porque si el colesterol está bajo, normal o alto, se va a depositar igual. No es que porque el colesterol está alto se deposita por una lesión arterial. Mi capacidad de asombro está bastante cascoteada, no sé nada de medicina, pero tengo un poquito de picardía, sé qué es lo que hacen los laboratorios, pero es graciosísimo porque la gente toma de manera diaria, por el resto de su vida, una pastillita para bajar el colesterol y en verdad lo que está haciendo es bajar la protección que ese colesterol le da. Claro. O sea que está tomando una pastillita para hacerse mal. es maravilloso. Bueno, de hecho, no hay que olvidarse que esas pastillas, las estatinas, son miotóxicas, son tóxicas para los músculos y el corazón es un músculo. De hecho, se relata que hay más casos de accidentes cardíacos por las estatinas que por supuesto que por el colesterol. Eso es lo que hay que tener en cuenta, pero lo importante que es evitar que se inflamen las arterias. ¿Y cómo se inflaman las arterias? Sobre todo por los azúcares, edulcorantes y toda esa parafernalia de bebidas de colas y demás gaseosas que las llaman, ¿no? Que tienen componentes que producen inflamación arterial. O sea ¿Cuál que es si el uno componente, sustituye los Eduardo? dulces, los azúcares, el exceso de hidratos de carbono y todos los tóxicos que uno come con los productos industrializados, hay menos riesgo, ¿no? Hacer deporte, tratar de mantenerse equilibrado emocionalmente, haciendo meditación. Entonces la dieta, la actividad física, la meditación, tener buenos amigos, tener buenas relaciones familiares, todo eso ayuda a que uno no se le inflame y se le ulceren las arterias, digamos. Impresionante. Pero a nosotros no nos enseñan salud, a nosotros nos enseñan enfermedad. Estamos capacitados nada más que para tratar los enfermos. ¿Y la salud cómo la conseguimos? Eso no nos enseñan cómo Eso se te iba hace a preguntar, Eduardo. ¿Uno va al médico homeópata cuando está enfermo o va cuando más o menos de manera regular para mantener la salud?
Hay de todo, hay quien viene cuando no tiene opciones porque ha fracasado en otros tipos de terapia y hay otros que ya vienen casi a nivel familiar y se controlan cada tanto homeopáticamente cuando notan que están con cierto desequilibrio, ¿no? ¿Y vos qué sugerís, Eduardo? Eso, que se controlen periódicamente, no hace falta que vayan todos los meses. Cuando uno siente, tampoco si uno se siente bien y además no tiene ninguna, hace actividad física, una dieta sana, tiene buenos vínculos, digamos, a nivel de amigos, familiares y demás, si uno no tiene manifestaciones, no hace falta que vaya a ver al médico, más que por ahí para hacerse algún control rutinario, digamos. Por ejemplo, uno atiende un paciente por ahí, yo tengo pacientes que me vienen a ver después de 20 años, de 30 años, de 40 años, ¿no? Porque estaban bien y bueno, notan que tienen algún problema y me vuelven a ver, pero han estado todo este tiempo totalmente sanos, ¿no? ¿Vos te dedicás a niños nada más o niños y adultos? No, yo hago clínica y también clínica pediátrica. Porque, bueno, a vos que estás escuchando, te contamos que gran parte de su carrera bien fuerte ha sido en la pediatría. Has trabajado en el hospital de niños mucho tiempo. En el hospital llegué hasta tercer año de la residencia y después fui como jefe residente de la unidad materno-infantil, o sea que veíamos también recién nacidos y chicos en la sala de infantes, en el Ramos Mejía como jefe residente. Ahí fue donde hicimos el trabajo que se sigue usando, esa técnica, que es de alimentación por vía parenteral, que es la alimentación por vena, digamos, ¿no? Por soluciones especiales que se usa en los prematuros, por ejemplo. La técnica esa que fue premiada en 1971 por el premio Aguilar Giraldes de la Facultad de Medicina. Perfecto. Después volví a infecciosas al Hospital de Niños. Hablar con vos es hermoso, se aprende un montón y es largo. Así que si querés, podemos cortar la charla de hoy y nos preparamos para tener la tercera en el momento en el que vos puedas. Bueno, sí, con todo gusto, como no hay problema. Bueno, A mí me interesa que se fomente la salud, ¿no? Que es lo que evita las manifestaciones de enfermedad. Absolutamente. Y por ejemplo, hay que tener en cuenta esto que les dije, los azúcares, ¿no? Los azúcares y los edulcorantes y todas esas bebidas gaseosas que ahora está el poder transnacional con el tema de la huella de carbono y preocupado por el anhídrido carbónico, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, dejen de fabricar, porque ellos son los que fabrican, son los dueños de la fábrica de gaseosas. Dejen de fabricar gaseosas que se hace con anhídrido carbónico. Absolutamente. Bueno, querido Eduardo, ha sido más que interesante como siempre. Te agradecemos mucho esta charla. Bueno, gracias a vos por la invitación. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo muy grande. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.